Buenos días. Hoy es lunes 12 de junio del año 2023. La reflexión basada en Juan capítulo 3, versículo 16. El tema, el amor de el Eterno. Padre, gracias por la bendición de la vida que nos permites, que nos das, que obras en nuestros corazones, almas con misericordia, con bondad. Perdona nuestros pecados, te rogamos, de nuestras familias, de nuestra congregación, las congregaciones, Señor, y de todo nuestro México. Gracias, pues, Padre, sé donde hay necesidad, te rogamos. Donde hay escasez, enfermedades, donde hay pruebas, donde hay ataques, donde hay ocultismo, donde hay, Padre Santo, divisiones, separaciones, en todo sea tu amor, te rogamos. Donde están los bebés, los niños, adolescentes, jóvenes, maduros, ancianos, quienes viven en la calle, madres solteras, Padre, sean nuestras autoridades, Señor, con tuya. Obra, pues, Padre, y ayúdanos para poder entender tu amor. Lo pedimos en tu nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, pues este texto muy conocido, hay quienes llaman el corazón de la salvación. Bueno, son posturas. Así nosotros cuando comparamos este texto con 1 Corintios 13, la primera carta a la iglesia de Corinto, en donde habla del amor, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, nunca deja de ser, que no es egoísta, que no busca lo suyo, ese amor que permanece para siempre, ese amor que se debe expresar con hechos, no solo con palabras, porque muy angelicales que sean las palabras, muy buenas obras que se realizaran, y aún se tuviera muchos dones, ministerios, entre ellos menciona la profecía, de nada vale, de nada sirve, no tienen valor. Todo tiene que ser con amor. La Biblia lo dice que Dios es amor, que el amor es de Dios. En estos principios bíblicos, la palabra amor, en el concepto bíblico, dice: amarás al Señor tu Dios, a Adonai Elohim. Elohim dice con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, con toda nuestra vida, con toda nuestra alma, espíritu, todo lo que nosotros somos. Esto es lo que significa amor. Y dice que le amamos porque Él nos amó primero. Él es el que nos ha buscado, Él es el que nos ha contactado, nos ha hecho sentir su presencia. De tal manera o forma, así dice el texto de Juan 3:16, que de tal manera amó y ama Dios Elohim, el Eterno, al mundo, esto es a todos de los existentes, y diríamos hasta el universo, que envió a su Hijo como el Mesías, como el enviado, el escogido, el dedicado, el consagrado. Juan 1:1 dice que el Verbo se hace carne, se hizo carne, y para venir a habitar, esto es convivir, esto es darnos el mensaje de Dios que envía en sí mismo a su propio Hijo. Se hace carne para ver su gloria, vivir su gloria, estar con su gloria, permanecer en su gloria. Bueno, en estos no principios, no enseñanzas solamente, son principios, son enseñanzas, pero son hechos, y es lo que debemos llevar a nuestra vida, los hechos de su amor. No hay otro concepto más que el que hemos mencionado. Dios es amor en todos sus atributos que podamos entender, en su esencia, su divinidad y su presencia. Ramas del amor comprensibles a nuestras vidas, pues es eso: misericordia, perdón, fortaleza, levantamiento, restauración, restitución, restauración, renovación, para llegar al Padre. Esto es santidad. Pues bien, la Escritura lo dice para que nosotros no estemos en una vida perdida, en una vida en la cual, aunque la persona no se da cuenta, está muerta espiritualmente. Muerto espiritualmente significa estar apartado, alejado del Dios viviente. Aquí muchos tal vez no
lo acepten, lo entiendan. Se respeta la postura de cada quien. Entre los árabes le llaman Alá, al Dios de Abraham. Entre los judíos, obvio, el nombre que más se acepta como un nombre es Yahweh. No tanto entre los judíos, genéricamente en la postura bíblica. Ellos no mencionan el nombre por mencionarlo. Escrito está: no tomarás el nombre del Eterno en vano. Y esto es cierto. El hecho es que en Yahshua o Yeshua, el Salvador, el que salva, el que ha venido a salvar, parecido al significado de Joshua, de Josué, este es el punto clave, que Él ha venido a rescatarnos de esa vida de muerte espiritual, de esa vida en la cual estar alejado de Dios es estar perdido. De ahí que tenemos nosotros que tomar esta reflexión actual por todo lo que estamos viviendo. Entonces, de tal manera envía a Dios el Eterno su amor al mundo. La manera, ya la mencionamos, se hace carne. En Filipenses, la carta a la iglesia en Filipo, el apóstol Pablo dice que se humilló a sí mismo, que no se aferró a estar en su deidad, sino que se despoja a sí mismo y se hace no solo hombre, se hace esclavo, se hace obediente a el mandato del Padre, al envío, a la misión en sí mismo, a que la humanidad entienda lo que es el amor de Él a través de su propio sufrimiento como su propio Hijo. De tal manera que en estas humillaciones, que se humilla a sí mismo, que se hace hasta esclavo y va a la muerte. Y muerte de cruz. La muerte en la cruz es maldición. Ahí muere por nuestras maldiciones y nos limpia de maldiciones. Dice la Escritura que cuando buscan el cuerpo encuentran los lienzos sueltos. Esto es tipo vendas, los embalsamaban, los enredaban el cadáver, le ponían ungimiento de hierbas aromáticas. Y cuando las mujeres llegan encuentran, y los apóstoles así llamados o discípulos, los lienzos sueltos rotos. Esto es que muere para romper nuestras ataduras. Así muere para vencer nuestras maldiciones. Ataduras significa atados al pecado, atados a influencias negativas, ocultismo, influencias del mundo no convenientes y a todas esas influencias que dan formación y un modelo y un patrón de vida que hay que romper, que hay que deshacer. Y vence a la muerte cuando resucita al tercer día. Entonces, en esta resurrección, todo lo que representa la muerte espiritual, pecado, las influencias que hemos mencionado, y claro, muchísimas más bien diría yo todas, es la manera en que Él nos ama, en que el Señor Yahshua toma su lugar por nosotros. La paga del pecado es muerte. Hay un pago, un precio por pecar, y es la muerte espiritual. Y en este aspecto, entonces, la persona cuando muere y va a la presencia del Eterno queda libre de todo esto que estamos mencionando, para que su alma ya restaurada pueda estar en el reino, en la presencia del Padre. Esta es la manera en que manifiesta su amor, por eso se amó, pero nos sigue amando. Esto es un hecho y nos seguirá amando hasta su segunda venida y hasta toda la eternidad. Porque Ahavá es para todo el universo. Ahavá, palabra hebrea que significa amor, ¿sí? Es para todo el mundo, para todos los universos, para todo tipo de personas, razas, colores, creencias, idiomas, dialectos, estaturas, niveles culturales, sociales, espirituales, como sea y como lo veamos. La dice es que uno tome la decisión. De tal manera muy ama al mundo, a los universos, que entregó a su Hijo, la que ya hemos mencionado, para que todo aquel que en Él crea y no se pierda, más tenga vida eterna. Bueno, ya hablamos lo que es perderse, lo que significa y lo que representa la vida eterna, siempre con Él, en lo que hemos hablado de restaurado, renovado y el alma a la presencia de su reino. Ahora dice que en Él crea. La palabra creer en el concepto griego es equivalente un poco en la palabra creer en hebreo.
En, en el griego es un tipo de fe de creer, de dar por hecho, de entender que es una realidad, que Él es el único que nos puede perdonar. Recuerda que la humanidad, las personas no perdonan. Inclusive tú mismo, tal vez no te has perdonado a ti mismo de tus hechos. Él también obra ahí. Por eso dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nos amamos a nosotros mismos, tomamos el acto y el hecho, la decisión de quedar limpios y tener el amor de Dios, sentirlo en toda la plenitud para poder amar hacia los demás. Así es. Y la palabra entonces fe para salvación en griego es creer, pero en hebreo es sentir, es vivir, es el tener esa presencia en nuestras vidas. De ahí que creer para sentir o sentir para creer. Hay que unir las dos para poder entender lo que es para todo aquel que en él crea. En él hay mucha idolatría hoy en día, muchos que se llaman dioses, en el ocultismo, hasta en el deporte, en lo artístico, en lo político y en todas las áreas, hasta la ciencia la tienen como un dios, extraterrestres como dioses, y por ahí a hombres como dioses, hombres religiosos, sacerdotes, pastores, ministros de culto, qué sé yo, nombres de denominaciones y religiones como dioses. Puede ser algo material como el dinero, como tu auto, como tu casa. Puede ser humano como tu esposa, tus hijos, tus padres. La famosa mamitis es idolatría y es pecado no perdonado la idolatría. Papitis igual, peor si es mamitis o papitis. Entonces es el hecho de dejar a tu madre. El hecho de que no se casen porque no quieran ya es pecado. No es porque quieran o no quieran, sino por eso hemos sido creados. Entonces, para una de las cosas que fuimos creados. El hecho es que en quién vamos a creer para la salvación, sino solamente en el que es el enviado, en el que en él cree. Bueno, es un momento hermoso, bonito, que tú lo puedes decir, aquí está mi vida. Yo entiendo las influencias del mundo, las negativas que me apartan de el eterno, de el Padre. La vida que estoy llevando, que es contaminación, que es inmundicia, que es impureza por el lado que vea. Estoy enfermo. ¿Por qué? Por el pecado que he cometido. No hablo de adicciones destructivas solamente, no el coraje, el odio, el rencor, la soledad, la amargura, la opresión, la depresión, la obsesión, la aprensión, todas esas primitas hermanas que son bien destructivas, la soledad, el rechazo, lo que te han hecho, todo eso son violaciones, ultraciones, bueno, que han abusado de ti en ese sentido, y cualquier área que te mantenga separado del Eterno. Hay pecados directos, todos los tenemos, e indirectos, que por una violación dejan un espíritu maligno de violación. No es tu culpa, para nada, pero en un momento dado hay quien nos quita de todo tipo de violación, la mental, la de vista, la de los oídos, que nos meten, que nos imponen, en el cerebro violan, ¿verdad? En este sentido, los pensamientos, que tienen que ser lo que dicen todos aquellos que tienen un control en las personas. En todo esto vamos a tener de los pensamientos de la mente de nuestro Señor para poder borrar y derrumbarlos. Pues decirle, aquí está mi corazón, aquí está mi alma. Te recibo en mi vida como el Mesías, el que perdona, el que murió por mí, el que resucitó por mí y que me da la nueva vida y la vida eterna. Tomo completamente el texto, de tal manera me ama a mí que me envió a su Yeshua para que yo crea y quede en restauración completa, total. Entra a mi vida, Señor Yeshua, te recibo para libertad y vida eterna. Repite esta oración todas las veces que puedas. Llévala a tu alma, tu vida, tu corazón. El Señor te ama. Por nuestra parte, el amor de siempre, el abrazo de siempre, la bendición de siempre y Shalom Ubraja, que es paz y bendiciones.